Atención España. Lo que se está viviendo en televisión española ya no es una crisis de audiencia. Es un desplome. Un hundimiento en directo. Un fracaso anunciado que se ha vuelto imposible de maquillar. Hoy, 11 de junio, se confirma lo que ya muchos medios digitales no pueden ignorar: la familia de la tele ha tocado fondo. Se ha convertido en lo menos visto de la tarde. Ni siquiera es una opción. Es el residuo. El relleno. Lo que el público evita. Un 5,6% de audiencia. Menos de 500.000 de espectadores. Por debajo de la 2. Sí, de los documentales. Y eso, en televisión, es sinónimo de ruina. Porque no estamos hablando de un programa experimental, estamos hablando de un espacio que ha costado millones, que ha sido presentado como buque insignia del entretenimiento vespertino, y que hoy es un cadáver arrastrado por la parrilla solo porque depende políticamente de quien no se atreve a apagarle la luz. Ni la bronca, ni el grito, ni el morbo. Ni siquiera los reciclajes de Sálvame. Nada funciona. Nada levanta esto. Y aún así siguen. Porque no los mueven los datos. Los mueve la protección. La cobertura. El blindaje institucional. Y eso, en televisión pública, debería ser un escándalo nacional. Pero si la sobremesa está muerta, lo del prime time ya roza lo indecente. Porque mientras la audiencia huye, lo que se permite en pantalla supera cualquier límite de ética profesional. Anoche, en La Resistencia, Broncano volvió a hacer lo que ya muchos empiezan a señalar como acoso en horario de máxima audiencia. Y esta vez el blanco volvió a ser Melody, una artista que está de baja, que ha denunciado públicamente el daño recibido, que ha decidido apartarse para cuidar su salud mental. Pero eso a Broncano no le importa, porque su show se alimenta del ataque. Y como no tiene acceso a ella, la ridiculiza. 4 referencias directas en una sola noche. 4 ataques en apenas 1 hora y media de programa. Se lo traducirá Lady Gaga, dijo burlándose de su inglés. Está pasando difficult, ironizó. Incluso pidió al ganador de Eurovisión que le enviara un mensaje. Todo con el tono sarcástico de quien sabe que la otra persona no puede responder. Porque no está. Porque no quiere. Porque está enferma. Esto ya no es humor. Esto es abuso de pantalla. Porque usar una plataforma pública para atacar a una mujer vulnerable no tiene gracia. Tiene nombre: violencia mediática. Y lo más preocupante es que no es la primera vez. Melody lo denunció. Lo explicó. Lo expuso. Pero nadie en la cadena le paró los pies a Broncano. Nadie en La Resistencia pensó que había un límite. Nadie dijo basta. La televisión pública, financiada por todos, se ha convertido en el altavoz del resentimiento. Porque Broncano no soporta que la exclusiva se la haya llevado Pablo Motos. No tolera haber quedado en segundo lugar. Y como no puede competir, arremete. Ataca. Ridiculiza. ¿Eso es comedia? ¿Eso es televisión de calidad? ¿Ese es el referente cultural que se promueve con dinero público? El público empieza a hablar. Y no para bien. Comentarios en redes sociales cuestionan abiertamente su actitud. Le reprochan la persecución constante. Le preguntan por qué sigue mencionando a alguien que ha elegido el silencio. Porque convierte su programa en un espacio de hostigamiento con carcajadas enlatadas. Y la respuesta es evidente: Broncano está perdiendo. Y cuando alguien está perdiendo y no lo acepta, se vuelve peligroso. Hoy no hablamos solo de números bajos. Hablamos de una televisión que ha perdido el rumbo. Hablamos de una cadena pública que tolera el acoso si viene envuelto en ironía. Que protege a un presentador por encima de la dignidad de las personas. Que no exige límites porque el poder político ha dejado de exigir calidad. Y mientras tanto, la familia de la tele sigue cayendo. Broncano sigue atacando. Y el espectador sigue apagando. Pero esto solo es el principio. Y si lo de Broncano fue vergonzoso, lo que está ocurriendo con Isabel Pantoja roza ya lo inhumano. Porque una cosa es hablar de un personaje público, y otra muy distinta es hacer negocio con su dolor. Convertir su llanto en minutos de audiencia. Hurgar en su tragedia para intentar levantar un programa moribundo. Y eso es exactamente lo que ha hecho la familia de la tele esta semana: usar a Isabel Pantoja como carnaza. Las imágenes hablan solas. Isabel saliendo del Rocío, destrozada, llorando a lágrima viva. Apoyada en 2 personas porque no puede mantenerse en pie. Sujetada por su peluquero,
Antonio Abad, y su amiga Cristina, la piloto. Pero ni rastro de su familia. Ni un solo gesto de apoyo por parte de quienes alguna vez formaron parte de su círculo más íntimo. Soledad absoluta. Derrumbe emocional. Rostro descompuesto. Ataque de ansiedad en plena calle. Y mientras eso ocurre, mientras una mujer rota se derrumba frente a las cámaras, la familia de la tele decide aprovechar el momento para volver a ponerla en el centro del plató. ¿Con qué excusa? Con una más de sus provocaciones. Llevan al programa a Dulce, la exniñera. La misma que ha vendido decenas de exclusivas hablando de ella. La misma que ha llamado a su puerta para provocar. La misma que lleva años rentabilizando cada lágrima de Isabel. ¿Casualidad? No. Es estrategia. Es explotación emocional en estado puro. Es el uso consciente del sufrimiento ajeno para levantar un programa que ya no se sostiene. Es televisión basura elevada a categoría institucional. Y lo peor es que no se detienen. Porque saben lo que están haciendo. Lo buscan. Lo planifican. Porque no se trata solo de hablar de Pantoja. Se trata de desestabilizarla. De quebrarla. De convertir cada uno de sus pasos en un espectáculo. Una mujer que ya pagó con cárcel. Que salió. Que intentó rehacer su vida. Que vive rodeada de traiciones. Que ha sido vendida por su propio hijo. Por sus ex empleadas. Por sus exparejas. Por todos. Isabel Pantoja hoy es un juguete roto. Y lo que estamos viendo no es periodismo del corazón. Es sadismo televisado. Es ensañamiento. Es un ataque sostenido que ya no se puede justificar ni por la fama ni por el pasado. Porque hay límites. Y aquí se están traspasando todos. La portada de esta semana es demoledora. Isabel saliendo de la ermita, absolutamente deshecha. Se habla de una despedida. De un adiós definitivo al rocío. De una marcha fuera de España. Se dice que no volverá. Que esa casa vinculada al santuario será entregada como parte del aval para saldar sus deudas con Hacienda. Que la ruina la persigue hasta el último rincón de su vida. Y en lugar de respeto, lo que recibe es espectáculo. Lo que encuentra son cámaras, micrófonos, programas que especulan con su estado de salud. Que aprovechan cada instante de dolor para rellenar minutos. Porque su angustia da contenido. Porque su hundimiento les da titular. Porque su vida, desde hace años, es una telenovela sin final feliz escrita por otros. Y mientras ella cae, la audiencia se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el respeto? ¿Qué más tiene que pasar para que dejen de explotarla? Hoy no estamos hablando solo de una tonadillera famosa. Estamos hablando de una mujer que ha sido despojada de su intimidad, de su familia, de su entorno y de su estabilidad emocional. Que ha sido exprimida por dentro y por fuera. Que ha sido usada como trofeo de plató. Y que hoy, cuando ya no tiene fuerzas, cuando apenas puede sostenerse de pie, sigue siendo convertida en carne de programa. Y todo esto ocurre mientras la familia de la tele se hunde. Mientras su audiencia agoniza. Mientras el rechazo del público crece. Porque ni con gritos, ni con broncas, ni con lágrimas ajenas consiguen levantar un punto de audiencia. Ni con Dulce, ni con traiciones. Nada funciona. Porque el público está empezando a decir basta. Porque incluso quienes alguna vez aplaudieron el espectáculo, hoy sienten vergüenza. Y lo que se percibe ya no es morbo. Es incomodidad. Es malestar. Es esa sensación de estar viendo algo que no deberíamos estar viendo. El dolor en directo de alguien que ya no tiene defensa. Esto no es televisión. Esto es abuso emocional. Y se está haciendo con presupuesto público. Con el dinero de todos. Y mientras tanto, Isabel Pantoja sigue sola. Rodeada por la nada. Sin familia. Sin refugio. Con una deuda gigantesca. Con el cuerpo roto. Y con los mismos de siempre usando su llanto como contenido para plató. Hoy ya no hablamos de prensa rosa. Hablamos de violencia. Hablamos de acoso mediático institucionalizado. Hablamos de un sistema que no respeta ni la salud mental ni la dignidad humana. Y esto, también, es solo el principio. Y si en la tarde se arrastran y en el prime time se burlan, lo que ocurre en Supervivientes ya es otra categoría. Porque lo que estamos viendo en esa isla no es un reality. Es una pantomima. Una coreografía pactada. Un teatro mal disimulado donde el guión ya está escrito y los finalistas parecen elegidos antes de que comience el programa. Anoche,
La imagen lo dijo todo. Anita, una de las concursantes más queridas por la audiencia, accede a cortarse el pelo. Un gesto simbólico. Un momento de transformación personal. Un acto voluntario. Pero lo que ocurrió después fue una humillación en directo. Un destrozo. Un corte a traición que rozó el maltrato. Porque no fue un cambio de look. Fue un acto agresivo disfrazado de show. Tijeras en mano, Laura Madrueño ejecutó un corte que dejó a Anita al borde del colapso. Se rieron. Hicieron chistes. Pero la cara de Anita no era de broma. Era de angustia. De vergüenza. De impotencia. Una concursante expuesta, vulnerable, sin posibilidad de defensa, usada como herramienta de entretenimiento a cualquier precio. Y aquí la pregunta es sencilla. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por un minuto de atención? ¿Dónde está el límite? ¿Qué más les van a hacer? Porque esto no es nuevo. Lo hemos visto año tras año. Pero esta vez el montaje se nota. Esta vez el guión se ve a kilómetros. Porque hay cosas que no cuadran. Porque Álvaro Muñoz, uno de los favoritos, lleva días sin moverse. No discute. No reacciona. No participa. ¿Por qué? Porque lo sabe. Porque intuye que ya ha ganado. Porque ya está pactado. Y si no lo está, se le parece demasiado. La audiencia lo percibe. La tensión ha desaparecido. Los conflictos suenan a repetición. Los giros ya no sorprenden. Todo huele a ensayo. Y mientras tanto, la organización se esfuerza en dar golpes de efecto artificiales. Pero nada cuela. Porque cuando todo parece vendido, lo que ocurre ya no emociona. Aburre. Agota. Indigna. Anita, tras el corte, fue la segunda salvada. Ya es finalista. Y eso, lejos de ser una alegría, parece una compensación. Un intento de lavar la imagen tras lo que le hicieron. Porque lo de anoche no fue televisión. Fue violencia simbólica. Y la cara de ella al ver su reflejo lo dijo todo. Esto no era parte del juego. Y mientras todo eso ocurre en la isla, aquí, en los platós, el aparato sigue funcionando. Las conexiones en directo, los debates manipulados, las opiniones prefabricadas. Todo responde a una estructura de control. Porque Supervivientes ya no es un reality, es un negocio cerrado. Y los concursantes son peones. Peones dispuestos a cualquier cosa por un poco de foco. Incluso a dejar que los despojen de su dignidad, como hicieron ayer con Anita. Laura Madrueño, conductora del programa, ha demostrado que no hay filtro. Que no hay reparo. Que no hay conciencia de lo que se está mostrando. Porque cortar el pelo de alguien en esas condiciones, sin tacto, sin respeto, sin cuidado, no es entretenimiento. Es exposición innecesaria. Es morbo por encima del ser humano. Y todo esto con una única finalidad, maquillar un reality que ya no convence. Que lleva años agotado. Que sobrevive por inercia. Que ya no emociona, ni revoluciona, ni engancha. Solo mantiene una rutina de polémicas superficiales y guiones calcados. Pero el público ya no es el de antes. Ahora lo ve. Lo siente. Lo comenta. Y empieza a castigar. Porque ni siquiera Supervivientes, con todo su despliegue, con toda su maquinaria, ha logrado convertirse en la noticia principal. Porque mientras el programa intenta construir emoción, lo que la gente percibe es manipulación. Y la sensación general es clara, ya todo está decidido. Los ganadores ya están escritos. Y los momentos de espontaneidad no son más que escenas ensayadas. Lo que ha ocurrido con Anita no es un error. Es una muestra, un síntoma, un reflejo exacto de cómo opera esta televisión, sin escrúpulos, sin alma, sin límite. Y lo más grave, con la certeza de que, pase lo que pase, la maquinaria seguirá girando. Pero quizás no por mucho tiempo. Porque lo que vimos anoche generó rechazo. Y cuando un programa genera rechazo en vez de emoción, el final no está lejos. Esto no es televisión. Es maltrato maquillado. Es guión pactado. Es morbo disfrazado de reality. Y lo están haciendo ante millones de personas. Y si todo esto parece aislado, si alguien todavía piensa que lo de Broncano es una anécdota, que lo de Pantoja es cosa del corazón, que lo de Anita es solo un momento desafortunado, que la familia de la tele es un simple fracaso de audiencia, que mire otra vez. Porque no son piezas sueltas. Son partes de una misma maquinaria.
Una estructura televisiva que ya no funciona. Un modelo mediático que ha llegado a su límite. Lo que estamos viendo no es una crisis de contenidos. Es una crisis de valores, de responsabilidad, de respeto. Lo que ha colapsado no es un canal. Es una forma entera de entender la televisión. La que se alimenta del dolor, del grito, de la humillación. La que convierte los problemas de salud mental en chistes. La que utiliza el llanto de una mujer rota como gancho para rellenar un programa. La que pacta realidades y vende emociones prefabricadas. Y todo esto financiado, sostenido y protegido desde las propias instituciones públicas. Porque cuando un programa con mínimos históricos de audiencia sigue en pantalla solo porque conviene políticamente, ya no estamos hablando de entretenimiento. Estamos hablando de propaganda, de colocación interesada, de favores encubiertos a costa del bolsillo de todos. La televisión pública ha dejado de ser un servicio. Se ha convertido en una herramienta. Una herramienta que premia el servilismo, no la calidad. Que mantiene espacios sin alma solo porque deben pagar una cuota de poder. Y lo peor es que lo hace mientras castiga a quien se atreve a no obedecer el guión impuesto. Broncano ha tenido vía libre para usar el prime time como campo de ataque personal. La familia de la tele ha sido sostenida contra toda lógica. Supervivientes ha cruzado la línea de la decencia con absoluta impunidad. Y Pantoja, como símbolo, ha sido reducida a mercancía emocional para alimentar una televisión que ya no informa, no entretiene, solo devora. Pero algo ha cambiado. Porque el espectador ya no traga, ya no compra, ya no perdona. Lo de anoche con Anita generó rechazo. Lo de Broncano con Melody fue tachado de acoso por miles de usuarios en redes. Lo de Pantoja no generó morbo, generó pena, vergüenza ajena, indignación. Y lo de la familia de la tele es tan evidente que ya ni sus defensores pueden defenderlo. Estamos ante una televisión que se cae a pedazos. Que ha confundido provocación con éxito, que ha perdido el pulso social, que se ha desconectado de la gente, que ya no representa, solo reproduce fórmulas agotadas, que usa la exposición pública como castigo, no como comunicación, que calla cuando debería cuestionar, que ataca cuando debería cuidar. Y por eso, lo que estamos viendo no es solo una caída de audiencias, es una fractura, un cambio de era. Porque la televisión que humilla está dejando de tener poder. Porque el público está dejando de mirar. Porque la reacción ya no es consumir, es denunciar. Y si no lo quieren ver, allá ellos. Porque esto ya no se arregla con un nuevo presentador, ni con una cortina de humo, ni con un lavado de imagen. Esto necesita una regeneración. Desde dentro. Desde la base. Desde el respeto. No se puede construir una televisión del futuro sobre las ruinas morales del presente. Lo que se ha vivido estos días es una prueba de cómo se destruye a una artista enferma desde el prime time, de cómo se vuelve a usar a una mujer rota para levantar minutos de audiencia, de cómo se manipula el juego para mantener una narrativa falsa, de cómo se arrastra a programas sin alma por el simple hecho de que convienen a quien manda. Pero también es la prueba de que el público ya no calla. Que ya no todo vale, que el daño emocional también se ve, también se denuncia, también pasa factura. Hoy la televisión ha cruzado una línea, y al otro lado ya no está la audiencia de siempre. Está un país cansado, harto, atento, que ha dejado de premiar el cinismo con su tiempo, que empieza a decir basta, porque no queremos más televisión de escarnio, porque no queremos ver cómo se arrastra a los vulnerables para rellenar un programa. Porque no queremos ver cómo un sistema de poder mediático se protege a sí mismo mientras ataca al que no encaja. Porque no queremos que el entretenimiento siga siendo una excusa para justificar lo injustificable. Y si eso significa el final de esta televisión, que así sea. Lo que empieza a caer no son programas. Es un sistema. Y lo que empiezan a hacer es algo más fuerte que cualquier audiencia. Es el sentido común.